Assalamu alaikum, bienvenidos a una charla más sobre preguntas y respuestas en el Islam. La charla de hoy la decidimos hacer sobre el mes de Muharram, el mes islámico en el que nos encontramos ahora. Saludamos también al imam Ahmed Korkut que nos acompaña. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumaira, ¿cómo estás? Muy bien, alhamdulillah. ¿Y vos? Bien. Con el frío. Con frío, sí. Quería empezar haciendo una introducción para aquellos que no conocen quizás sobre el calendario islámico. Quería hacer una pequeña explicación antes de empezar con el tema, con el tema de hoy. A diferencia del calendario gregoriano, que se basa en el momento del sol, el calendario islámico es lunar. Entonces, cada mes comienza con la aparición de la luna nueva y el año tiene aproximadamente 354 días. Esto es un poco más corto que el año, que el calendario solar. Y es también por esta razón que las fechas islámicas, nuestras celebraciones van cambiando cada año con respecto al calendario, ¿no? Entonces hace unos días fue fue el año nuevo islámico, entramos en el mes de Muharram. Vamos a hablar un poquitito más en profundidad, pero el calendario islámico comienza en el año 622 con un acontecimiento importante que fue la égira, la migración o hijra, que lo vamos a explicar en unos instantes. Por lo tanto, en la actualidad nos encontramos en el año 1448, ¿no? de la égira. Con el comienzo del año nuevo islámico también llega el mes de Muharram, que es el mes que vamos a explicar hoy. Es uno de los 4 meses sagrados mencionados en el Corán. Y también hoy vamos a hablar sobre el día de Ashura, que es un día importante de este mes, un día importante para la tradición islámica. Así que sobre esos temas vamos a estar hablando hoy. Empecemos entonces por la primera pregunta. ¿Qué es el mes de Muharram y por qué es tan importante? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Como dijiste, Sumaira, Muharram es el primer mes del calendario islámico y también uno de los 4 meses sagrados mencionados en el Corán. Así que además el profeta Muhammad, la paz con él, dijo, lo llamó el mes de Allah, Shahrullah, un honor que no otorgó a ningún otro mes. O sea, es brevemente un tiempo muy especial para acercarnos más a Allah a través de la oración, el ayuno, el arrepentimiento y las buenas obras, brevemente podemos decir así. Uh-huh. Sí, decimos que es un mes sagrado, ¿no? ¿Qué significa que un mes sea sagrado en el Islam? Porque quizás el concepto de sagrado puede tener distintos significados para distintas tradiciones. ¿A qué nos referimos cuando en el Islam decimos que un mes es sagrado? Siempre preferimos nosotros el Corán. Bueno, ¿qué dice Allah Azza wa Jalla en el Corán? Y actualmente el número de los meses para Allah es 12. De ellos, 4 son sagrados. Esa es la religión recta. No sean injustos con ustedes mismos durante esos meses. Entonces, vos puedes preguntar qué son. O sea, el Corán no menciona cuáles son. El profeta Muhammad dijo, son Zulqada, Dhul-Hijjah, Muharram y Rajab. Él dijo así. También vos podés preguntar, ¿dónde está Ramadán? ¿Por qué no menciona el Ramadán? Bueno, normalmente, digamos, Allah en este versículo nos indica al tiempo de Sayyidina Ibrahim, de Abraham, el profeta Abraham y su hijo Ismael.
En su época había gente, o sea, habían guerras, derramas de sangre, o sea, cortar las rutas, o sea, digamos, caminos, molestar las caravanas. Así que ellos, digamos, o sea, Allah prohibió 4 meses, estaban en paz. ¿Qué hacían? Podían hacer comercio tranquilamente, en guerras, podían viajar, o sea, visitar a la Meca en su época, por eso son sagrados. Por eso no se menciona acá, digamos, el Ramadán. Digamos, también porque son sagrados, eh, nosotros somos sagrados, o sea, Allah menciona como sagrado, depende de nosotros. Por ejemplo, debemos tener un mayor cuidado con nuestras acciones. Las buenas obras tienen un gran valor y debemos alejarnos aún más del pecado. Así que por eso son sagrados. Tenemos que hacer más, cuidar más las buenas obras y alejar de los pecados. Uh-huh. Y en el versículo que mencionaste, hay una parte que quizás no se entiende muy bien o que puede haber distintas interpretaciones. Cuando dice, no sean injustos con ustedes mismos. ¿Qué significa ser injusto con nosotros? Porque podemos ser injustos con otros también. No es solamente en este versículo, hay muchos versículos que mencionan ese término, es muy importante. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. No sean injustos con ustedes. Generalmente hablamos de injusticia, de hacer daño a otros. No pensamos hacer daño a nosotros mismos. Por eso el Corán dice, no sean injustos con ustedes mismos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando, digamos, abandonamos la oración, somos injustos con nosotros mismos. Desobedecemos a Allah, hablamos mal de otra persona, cuando difundimos rumores y cometemos pecados, somos injustos con nosotros mismos. El Muharram es una oportunidad para revisar nuestra vida y comenzar, así que vos dijiste el comienzo del año nuevo, empezar un año nuevo con un corazón renovado. Así podemos. Sí, entonces podemos decir que, bueno, que Allah dispuso algunos meses sagrados, quizás como en lo que explicaste yo lo entiendo más como como ley, ¿no? En estos meses no puede haber guerras, no puede haber, quizás la categoría de mes sagrado entra más ahí, pero en lo que respecta a nosotros es un mes también comenzando el año nuevo para reflexionar sobre nuestros actos y empezar más renovados, como también lo que hablamos siempre en el mes de Ramadán, de hacer la reflexión, tratar de con nuestras adoraciones acercarnos más a Allah, también este mes aprovecharlo de esa manera. Exactamente. Tengo otra pregunta ahora. Al principio mencioné el tema de la Égira. Podemos abrir un poco más. ¿Por qué el calendario islámico comienza con ese hecho? ¿Qué tiene de importancia una migración y no es quizás el nacimiento del profeta o no, hay otros hechos también dentro de la historia del Islam que son importantes? ¿Por qué se elige la migración? Sí, o sea, también podría ser la fecha de la conquista de Meca, porque es muy importante. Para responder esta pregunta hay que ver también la importancia de Hijra. Ahí, el Corán dice
quienes emigraron por la causa de Allah después de haber sido oprimidos, les consideramos una buena morada en esta vida y la recompensa de la otra vida será aún mayor. ¿Por qué tan importante la ejida? Cuando miramos, digamos, a las vidas de los profetas, todos, o sea, emigraron, todos dejaron de su patria, su tierra, para difundir el mensaje. O sea, por eso también es muy importante para nosotros hoy en día, si hay, digamos, problema que nos hacen presión para no practicar la religión, también nosotros tenemos que, escuchando ese versículo, emigrar, hacer hijra. Por eso eligió, creo que Sayyidina Omar, cuando era califa, el comienzo del calendario islámico, eligió esas fechas, digamos, Muharram. O sea, no es solamente el profeta Muhammad emigró, o sea, dejó la ciudad de Meca, viajó a Medina. No solamente, la hijra no es solamente un viaje, o sea, dejar atrás la opresión para construir una sociedad basada en la paz y la justicia y la fraternidad. O sea, es por una misión. También para entender la importancia de Ejira, el profeta Muhammad dijo: el verdadero emigrante es quien abandona aquello que Allah ha prohibido. Por eso, todos podemos realizar una ejira. O sea, la mayoría de personas no dejan de digamos, su tierra, su patria. Nacen, viven y mueren ahí. Entonces, es muy importante la ejira. ¿Qué tiene que hacer? Así dice el profeta: quien abandona aquello que Allah ha prohibido. Es el verdadero emigrante. Tiene que dejar cumplir lo que dice Allah. Por eso todos tenemos que realizar una ejira dejando los malos hábitos y acercándonos más a Allah. O sea, por eso muy importante la ejira, por eso eligieron como comienzo del año nuevo, como Muharram. Sí, también la intención es muy importante acá, ¿no? Como si uno puede dejar algún hábito que tiene, pero cuando lo hace por Allah, por obediencia a Él y con esa intención, entonces dejar ese hábito o cambiar los cambios que hacemos en nuestras vidas por mejorar, para ser mejores musulmanes, para practicar mejor, para lograr adorar mejor a Allah, esa intención hace que eso se pueda considerar como una migración, ¿no? de mi situación actual a una situación mejor, y no necesariamente tiene que ser un viaje en el sentido literal. Me parece que es una idea muy linda también como para ponernos la intención, comenzar el año nuevo poniéndonos intenciones y objetivos para alcanzar. Emigrar espiritualmente. Claro, sí. Uh-huh. También, bueno, habíamos mencionado que en este mes está el día de Ashura, es otro hecho importante. ¿Qué significa Ashura? ¿Qué ocurrió en este día? Bueno, Ashura viene de, o sea, árabe, 10, Ashara. O sea, en la historia, digamos, observamos la historia de los profetas. O sea, Allah concedió muchos beneficios a ellos, a su pueblo, y
nosotros, Ashura es del décimo día de Muharram. Y más famoso para nosotros, más conocido, que cuando el profeta Muhammad eh, emigró, o sea, a la ciudad de Medina, vio que los judíos estaban ayunando y les preguntó, ¿por qué estaban ayunando? Y respondieron, dijeron que el día, el 10 de Muharram es la salvación de nuestro profeta Moisés y su pueblo del faraón, un agradecimiento. El profeta Muhammad dijo, nosotros amamos o respetamos la tradición de Seydina, o sea, querido profeta Moisés, mi hermano, más que ustedes. Entonces, el profeta ordenó a su gente, a los musulmanes, que ayunen el día, en ese día también. Antes de que Allah ordenara, digamos, el ayuno del mes de Ramadán, los musulmanes ayunaban en ese día. Así la importancia. O sea, hasta el mes de Ramadán, los musulmanes ayunaron como obligatorio, y hoy en día ayunamos como voluntario. Sí. ¿Cómo es el ayuno de este día? ¿Es distinto del mes de Ramadán? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Es un solo día? Bueno, antes de Ramadán, los musulmanes solamente ayunaban el día 10 de Muharram, ayunaban, pero después, así que para no para hacerse a los judíos, el profeta Muhammad ordenó, o sea, no recomendó a los musulmanes ayunar el 9 y el 10, o el 10 y el 11, o sea, no un día antes, un día después. Así, no solamente ayunar el día 10, hacer su recomendación. Sí, también se puede ayunar solo en un día, no pasa nada, tenemos recompensa, no hay ningún problema. Y otra cosa también, así que estamos en el mes de Muharram, y no podemos ayunar hoy en día, hoy el 10 de Muharram. Puede ser que una enfermedad por otra cosa no puede ayunar, y durante ese mes también ayunar es muy bueno, y esperamos de Allah que también nos dé recompensa como si fuera ayunado en el día 10 de Muharram. Sí, justo iba a decir eso. Quizás en Ramadán cuando ayunamos es un ayuno obligatorio, lo hacemos más en ese sentido, pero el ayuno es algo que se puede hacer en todo el año, en cualquier momento, pero específicamente en estas fechas quizás aprovecharlo más y el ayuno tiene su recompensa y aprovechar como estas fechas que son más sagradas para hacer el ayuno, me parece que es bueno, y además poniendo también, como decíamos, esta intención de comenzar bien el año, comenzarlo también ayunando, me parece que es una buena forma. ¿Hay alguna recompensa, alguna noticia sobre la recompensa del día de Ashura, de este ayuno? Bueno, ojalá que no me entiendan mal, digamos, a los que nos escuchan. Si yo no quiero decir que no damos importancia el día 10 de Muharram, es muy importante. Para saber su importancia, o sea, intentamos ayunar el día 10 de Muharram. El profeta Muhammad cuando dijo, espero de Allah que el ayuno del día de Ashura expía los pecados
menores del año anterior. Otro hadith, o sea, imaginamos que ayunamos el 10 de Muharram, Allah perdona todos los pecados menores el año anterior. Otro hadith también dice que es lo mejor ayuno, es el mejor ayuno después de Ramadán, es el 10 de Muharram, dice el profeta Muhammad, la paz sea con él. O sea, es una gran oportunidad para nosotros. Sí, también hay otro hecho que se relaciona con este día, que es Karbala. Con respecto a eso, ¿qué podemos decir? ¿Qué ocurrió? ¿Qué enseñanzas nos deja también para este día? Bueno, contiene muchas cosas el mes de Muharram y hablamos de los beneficios que tuvieron los profetas y el ayuno, y también otra cosa en la historia muy tristeza. Ocurrió el 10 de Muharram del año 61, o sea, después de Égira, fue martirizado el nieto del profeta Muhammad, la paz sea con él, el hijo de Ali, Hussein, también que sea paz con ellos, junto con varios miembros de la familia, o sea, mataron. Y fue uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia islámica. O sea, otro lado también, los chiitas hoy en día hacen luto y nosotros también estamos muy tristes, pero nosotros no, ¿cómo podemos explicar? Recordamos, pero de cada cosa sacamos, digamos, una enseñanza. Tenemos que aprender para no ocurrir otra vez las cosas como la discordia. Y, o sea, ¿qué nos enseña hoy en día Karbala? Nos recuerda del peligro de la división, la injusticia y la violencia entre los propios musulmanes, de la discordia. O sea, tenemos que entender, aprender de Karbala, no tenemos que seguir con las mismas, digamos, como discordias. Sí, me parece que es importante esto, conocer la historia, ¿no? La historia islámica, la historia de los primeros musulmanes, en todas esas, y no verlo como historia, un hecho que ocurrió, sino que ver las enseñanzas que hay detrás de eso, y también esta fecha, aprovecharlo en ese sentido, ya que estamos en, en oración, en ayuno, en reflexión sobre nuestras acciones, también pensar en esa fecha, en ese hecho que ocurrió. Y bueno, cuando miramos hoy en día el mundo actual en el que vivimos, vemos que hay un montón de división entre los mismos musulmanes, en todo el mundo hay división, hay guerras, hay mucho odio, ¿no? Cosas que en ese momento también ocurrieron. Y reflexionar en ese sentido y pensar que no solo para nuestra vida personal, sino para la vida en comunidad, cómo se puede mejorar eso, o rezar por lo menos, si no podemos hacer nada, rezar por lo menos por la situación de nuestras comunidades, del mundo, de las personas que están sufriendo, de las personas que están en guerra. O sea,
aumenta, digamos, mejora los lazos entre familiares, entre amigos, no solamente entre los musulmanes, y también seguramente eh, hay otra costumbre para mejorar los lazos entre la comunidad, y a veces se entiende mal. En algunos países no es un festejo, preparan en ese día, durante el mes de Muharram, especialmente en el día de este Muharram, un postre se llama Ashura, postre de Ashura. No es una obligación, o sea, una costumbre. Usan ese medio, digamos, para fortalecer los lazos entre la comunidad, entre los amigos. Otro lado es también, no se entiendan mal, no es un festejo, un agradecimiento. Dicen que porque estamos preparando postre de Ashura, ¿sabes? Hemos dicho que una historia, Allah concede muchas bendiciones, beneficios a los profetas. Uno de ellos fue el profeta Noé. ¿Por qué sigue esa tradición de preparar el postre, digamos, Ashura? Dicen que en el barco de Noé habían pocas cosas, tenían que preparar algo y juntaron lo que tenían. Salió una cosa como de trigo, no sé, de maíz, otra cosa, de frutos secos, digamos, un dulce, así sigue la tradición. Y si no es, digamos, otro lado, estamos tristes por el hecho de Sausí, el nieto del propio muerto, la pasea con él. Otro lado, estamos compartiendo dulces. No, solamente es para, digamos, fortalecer los lazos entre los amigos, entre los hermanos. Así, digamos, para mí es una tradición muy buena para seguir fortaleciendo los lazos. Sí, es una tradición cultural que se viene haciendo, no hay que dejar de reflexionar en la importancia de esta fecha, pero al mismo tiempo ser agradecidos, y como expresión de ese agradecimiento y expresión también de la amistad, de la comunicación, ¿no? De esto que justamente decíamos del fortalecimiento de los lazos de la comunidad, el hecho de compartir un postre, más que un festejo, se tiene que entender en ese sentido. Y sí, también recordar, porque como en las festividades siempre recordamos algunos hechos, ¿no? Así como en la fiesta del sacrificio recordamos el sacrificio de Abraham, bueno, con el Ashura quizás recordar también al profeta Noé, su historia, lo que vivieron también después, ¿no? Y cuando preparamos ese postre, pensar en que tenemos que ser agradecidos, que con lo que tenemos, que en ese caso era la comida que les quedaba, y con eso armaron algo, tomar esa idea también para utilizar en nuestras vidas, ¿no? Ser agradecido con los que tenemos y poder compartirlo con otros. Me parece que son como distintas ideas que podemos sacar también de este día, reflexionar en este día. Otra cosa también acá es una recomendación del profeta Muhammad, la pasé con él, que seamos generosos. Por eso, o sea, compartir algo con los demás es una generosidad. Dice acá, el profeta Muhammad, la pasé con él, quien sea generoso con su familia el día de Ashura, Allah le concederá abundancia durante el resto del año. O sea, empezamos con la familia, y después con los amigos, con los vecinos, con los hermanos de otra religión, así.
En esos días tenemos que ser generosos para que tengamos durante el año, digamos, muchas recompensas, muchas bendiciones. Así que es muy importante ser generoso en esos días, según el profeta Muhammad la paz con él. Sí, me parece que con esto, en rasgos generales, pudimos explicar la importancia de este mes. Explicamos también sobre algunas cuestiones sobre el calendario económico, las fechas y cómo nos invitan estas fechas sagradas, estos días, cómo nos invitan a reflexionar y a tratar de ser mejores. Creo que con esa idea nos podemos quedar, intentar poner la intención de orar cada día como personas, como musulmanes y compartir la generosidad con nuestras familias principalmente, con amigos. Me parece que nos podemos quedar con estas ideas. No sé si quieres agregar algo más, quedó algo por decir. No, que terminemos unos, así que con una súplica breve, que Allah nos permita vivir este bendito mes con fe, sinceridad y buenas obras. Así que eso, nuestros deseos. Inshallah. Muchas gracias a todos, a todas Gracias a vos, que nos señora. estuvieron escuchando y nos vemos en la próxima, inshallah. Inshallah, gracias.